Hola, ¿cómo están? Buen día. Voy a grabar el mensaje que tendría que haber sido el sábado. Sábado se ve suspendido la reunión por lluvia, así que bueno, acá estamos. Vamos a compartir un tema. Las virtudes que tienen que abundar en un cristiano, en un hijo de Dios. Estas virtudes no pueden permanecer ocultas porque si no, no estaríamos reflejando la imagen de Cristo en nosotros. Esto tiene que ser visible. Si uno dice, como leíamos el sábado anterior, si uno dice que tiene comunión con la luz, que tiene comunión unos con otros, que está en Cristo, que Cristo está en uno, y andamos en tinieblas, escondemos cosas, en realidad somos mentirosos. Así lo dice la palabra misma nos confronta. Por lo tanto, tenemos que ser sinceros. Si estas virtudes no están en mí, pero yo siento del Espíritu Santo que tengo que cambiar. Si no, no soy paciente y sé que Dios me está llamando a tener paciencia, empiezo a trabajar y a orar y a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que pongan esa paciencia en mí. No se olviden que todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios nos pide ya nos fueron dadas en Cristo Jesús. En Él está la paciencia, la perseverancia, la benignidad, está la mansedumbre, está la bondad, el amor, están todas las virtudes. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino, la manera, pero el camino para ir al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús y de la manera en que Jesús vivió. Tenemos que reflejar esa manera en nosotros. Tenemos que pedirle y rogarle al Espíritu Santo, clamando para que seamos perfeccionados en estas virtudes. Son virtudes que nos caracterizan y nos muestran a los demás como hijos de Dios. El pasaje que nos va a acompañar es Efesios, permiso, voy a cambiar los lentes, capítulo 4, verso del 1 al 6. Virtudes que nos muestran o caracterizan como hijos de Dios. Estas virtudes deberían verse en un cristiano, en el Hijo de Dios. Debemos anhelar abundar en estas porque ellas son el testimonio a los demás de que somos verdaderos hijos de Dios. La reunión pasada, como les decía, Primera de Juan nos decía que si decimos que tenemos comunión con Dios y estas cosas no se reflejan en nosotros, somos hipócritas y mentirosos. Amados, tenemos que testimoniar nuestra filiación con el cuerpo de Cristo. Filiación, pertenencia. Ahora pertenecemos a Cristo y andamos como hijos de Dios, mostrando a través de estas virtudes nuestra comunión con Él. Cuando una persona ingresa a una sociedad, asume la obligación de vivir una cierta clase de vida y si incumple esa obligación, entorpece los objetivos de esa sociedad y la desacredita. ¿Sabe cuántas veces hemos desacreditado a la iglesia? Porque no vivimos conforme a lo que Dios nos pide. Vivimos conforme a nuestros corazones. Hoy a la mañana escuchaba un audio, no voy a decir el nombre, pero si tú lo quieres, si tú lo declaras, si tú lo proclamas, los cielos se van a abrir. No, no es así, amados. No es si yo quiero, es si Dios quiere. Tu voluntad sea sobre nosotros. No es que tu voluntad me dice proclama, hijo, proclama, porque si tú proclamas, si tú lo prefieres, si tú lo quieres así, los cielos se van a abrir porque tú lo deseas. No. Dios abre los cielos cuando Él quiere, Dios cierra los cielos cuando Él quiere. Él pone la bondad y pone también el juicio. Él es un Dios soberano. Yo me tengo que limitar a lo que dice la palabra y la palabra me dice que tengo que ser reflejo de su Hijo amado. Para que Él sea el primogénito de muchos hermanos y yo sea parte de ese cuerpo, tengo que reflejar en mí esas virtudes. Se tienen que reflejar. Tengo que ser permeable al Espíritu Santo. Tengo que escuchar al Espíritu Santo cuando me pide que sea regenerado. Que tengo que someterme, que tengo que humillarme delante de Dios y aceptar su voluntad.
Amados, como les decía, muchas veces hemos desacreditado la iglesia. Aquí Pablo hace una descripción de la clase de vida que debe vivir una persona cuando entra en comunión o en la comunión de la iglesia cristiana. Vamos a leer el pasaje. Efesios capítulo 4 del verso 1 al 6, que dice de la siguiente manera. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que puedo apartar para compartir esta palabra con mis hermanos. Yo te ruego en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo tome dominio de toda situación, de todo tiempo, de toda circunstancia, y todas las cosas sean para agradarte a ti, y que se enseñe lo que dice tu palabra y no lo que haya en el corazón del hombre. Sabemos que el corazón del hombre, Señor, es engañoso y por sobre todas las cosas es perverso. Pero nosotros, Señor, hemos confiado en tu palabra, hemos confiado en el Espíritu Santo, en tu Espíritu Santo, el cual tú nos has dado para que nosotros andemos conforme a tu voluntad, para que tu palabra sea implantada en nosotros, Señor, y nosotros podamos proclamarla, Señor, para edificación, exhortación y consolación. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tú guíes esta palabra, que tú abras nuestro entendimiento. Si falta sabiduría, dánosla, Señor, en esta hora, para que podamos entender, Señor, en este pasaje, cuáles son las virtudes y cómo deben ellas reflejarse en nosotros. Yo te doy gracias por aquellos que van a oír este mensaje y bendícelos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amado Dios, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por este día que, a pesar de estar lluvioso todo este fin de semana, ya de la semana pasada veníamos con mal tiempo climático, pero los días y cada día que tenemos son días para dar gracias. Son días para decirle al Señor, gracias por este hermoso día, gracias por la lluvia, porque la lluvia riega la tierra hace crecer el fruto de la naturaleza. Y al campo obviamente que le hace falta. En la ciudad por ahí nos molesta, pero en el campo y en todo lugar hace falta que llueva. También hace falta que salga el sol. Ahora cuando salga el sol, aguántensela. Dijo un amigo, aguántensela. Pero no, bien, gracias al Señor porque tenemos salud, porque podemos estar a través de las redes con ustedes y llevar el mensaje. En estos versículos hay 5 palabras que son el Evangelio en realidad. En los 3 primeros versículos relucen como joyas 5 palabras de las más grandes de la fe cristiana: humildad, mansedumbre, paciencia, amor y paz. Me tomé el trabajo, obviamente, de leer un comentario sobre el cual basé mayormente esta enseñanza, que es de William Barclay. Y William Barclay, para los que no lo saben, es profesor de griego antiguo en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Y obviamente en sus comentarios, él pone las traducciones de las palabras. Humildad.
La palabra griega que se traduce como humildad es tapeinofresiné. Es bastante difícil. Tapeinofresiné. Después está mansedumbre. Es un poquito más corta la palabra. Para nosotros es larga. Decir mansedumbre en griego es praités. Paciencia, traducido al griego, es macrotimia. Amor, ágape. Paz e irené. Sobre esas 5 palabras, esas 5 virtudes que reflejan en este pasaje, vamos a basar nuestra enseñanza y vamos a ver por qué tienen que abundar en nosotros esas virtudes. La primera y principal, en este caso, es la humildad. En griego es tapeinofrosiné, que es una palabra que se acuñó por primera vez por la fe cristiana. En griego no hay palabra para humildad que no contenga algún atisbo de mezquindad. Posteriormente, Basilio había de describirla como el joyero de todas las virtudes. Pero antes del cristianismo, la humildad no se consideraba ni siquiera como una virtud. El mundo antiguo consideraba a la humildad algo despreciable. En los días antes de Jesús, la humildad se consideraba una cualidad cobarde, rastrera, servil e innoble. Sin embargo, el cristianismo la colocó a la cabeza de todas las virtudes. Entonces, ¿de dónde procede esta humildad cristiana y qué conlleva? Punto A. La humildad cristiana viene del conocimiento propio. Me empiezo a conocer a mí mismo. Bernardo decía de ella, es la virtud por la que una persona llega a ser consciente de su propia indignidad, como resultado del más íntimo conocimiento de sí misma. ¿Cuántas veces cuando estamos en la reunión o en la iglesia decimos que tenemos que examinarnos, que tenemos que vernos a nosotros mismos para conocernos y saber dónde están las cosas malas, que muchas veces psicológicamente o mentalmente las ocultamos tan pero tan bien que después no las encontramos? Sin embargo, el Espíritu Santo nos trae revelación de eso que está mal en nosotros y entonces podemos conocernos íntimamente. Conocemos íntimamente al vecino, conocemos íntimamente al vecino de enfrente, al hijo, a la esposa, pero a veces a nosotros mismos no nos conocemos íntimamente. Y ahí es donde está el problema de la falta de humildad. Al vernos a nosotros mismos tal como somos, o el vernos a nosotros mismos tal como somos, es la cosa más humillante del mundo. La mayor parte de nosotros siempre atribuimos a nuestra vida un papel importante. Queremos ser siempre el centro de atención en donde estamos. Somos egoístas por demás. Y la verdadera humildad se produce cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestras debilidades, nuestro egoísmo, nuestros fracasos en el trabajo y en las relaciones personales, etc. No, yo con ese no me llevo. Pero no puede que el problema no esté en la persona y esté en mí. Puede que esté prejuzgando a esa persona. Por lo tanto, tengo que tratar de ver cuál es la raíz de esa antipatía con esa persona o por qué yo no puedo tener una relación de amor con esa persona. Cristo me amó. Cristo te amó. Y te amó con amor eterno. No se fijó en todos los problemas que vos causaste. No se fijó en tu egoísmo. Él te amó. No se fijó en mi iniquidad. Me amó. Me amó al punto de dar su vida por mí y por vos, derramando su sangre para limpiar mis pecados, yendo a la cruz en mi lugar, cargando mis pecados, tus pecados, para así atribuirme en la cruz su justicia. Base fundamental del Evangelio. Punto B. La humildad cristiana se produce cuando nos colocamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Dios es la suma perfección
y es imposible satisfacer la perfección. Si nos comparamos entre nosotros, yo me comparo con mis hermanos en la iglesia, o me comparo con mis compañeros de trabajo, o con las personas que andan por la ciudad, seguramente me puedo dar por satisfecho de que hay algunos que son, según mi apreciación, peores que yo. A veces, no me doy cuenta, pero según mis apreciaciones, es una opinión subjetiva. Está controlada por lo que yo pienso. Yo soy mejor que aquel o mejor que aquel. Casi que sería un hombre perfecto. Mentira, porque el corazón del hombre, como decía cuando oraba, es perverso y engañoso. El tema es que cuando yo me comparo con Cristo y la perfección de Cristo, entonces ahí veo mi fracaso. Estoy a años luz de ser lo que era Cristo caminando entre los hombres. Años luz de ser lo que era Jesús. Entonces, cuando me comparo con Cristo, ahí veo lo indignante que era mi vida. La propia satisfacción depende del nivel o con quién nos comparemos. Si nos comparamos con nuestros semejantes, nos podemos dar por satisfechos, o puede que nos demos por satisfechos. Siempre va a haber alguien que hace las cosas de una manera mejor que uno. Pero el modelo cristiano es Jesucristo. Y Dios nos demanda reflejar a Jesucristo con nuestras acciones, y al colocarnos bajo esa medida no nos queda lugar para el orgullo. Punto C. Esto se puede decir de otro modo. R.C. Trench dice que la humildad viene del sentimiento constante de nuestra criaturidad. Somos criaturas, fuimos creados para ser imagen y semejanza de Dios. Pecado, origen, Adán, jardín del Edén, pecado transmitido a la humanidad. Somos pecadores, creemos que somos el centro del universo. Hoy las iglesias están infectadas de humanismo, que todo es decreto, declaro, establezco, y nos olvidamos de que Jesucristo dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Cuando somos conscientes de nuestra criaturidad, nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas, y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia de su Hacedor. La humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Lo vuelvo a repetir, la humildad cristiana se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. La segunda de las grandes virtudes cristianas, que en la versión Reina Valera llamaba mansedumbre y que hemos traducido por amabilidad y cortesía, el nombre griego es praites, el adjetivo es prais, y ambas son palabras de las más difíciles de traducir. Prais tiene dos líneas principales de significado. Se las voy a leer tal cual las escribe en el comentario Don Berkeley. Hablemos así, Don Berkeley. Él dice, punto A, una de las líneas principales del significado de la palabra praites. Aristóteles, el gran pensador y filósofo griego, tiene mucho que decir acerca del significado de praites. Tenía por costumbre definir todas las virtudes como el término medio entre dos extremos, entre tener esa cualidad por exceso o tenerla por defecto. Y como término medio entre el exceso, entre los dos extremos se encontraba la debida proporción. Aristóteles define praites como el término medio entre el exceso de ira y la total incapacidad de sentirla. El hombre que es prais es el que siempre se indigna en el momento adecuado,
cuando es debido y nunca cuando no tiene motivo. Para decirlo de otra manera, y escuchen bien porque esto nos va a hacer sentir a Jesús. Para decirlo de otra manera, el hombre que es Price es el que siente indignación ante las injusticias y los sufrimientos de los demás, pero nunca se indigna ante las injusticias y los insultos de los que es objeto. Así que el hombre que es, como decía Reina Valera, manso, Jesús era manso, es el que siempre muestra su disconformidad en el momento oportuno y nunca cuando no hay motivo. Jesús fue acusado de muchas cosas, pero él no se alteró, ni se levantó, ni discutió. Sin embargo, él se sintió indignado cuando vio en la casa de Dios, en el templo, a los cambistas comerciando, vendiendo, troqueando, dinero por acá, dinero por allá. ¿Y qué les dijo él? La casa de mi padre, casa de oración es, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esa es la definición de praistes o praistés. Jesús era un hombre prais, manso. Podías decirle lo que te venía en gana y él no iba a reaccionar, pero que él no viera que vos estabas haciendo algo en contra de las cosas de Dios, porque su celo por las cosas de Dios era tremendo. La otra línea que arroja mucha luz sobre el significado de esta palabra prais es la palabra griega que se usa para definir a un animal que ha sido domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por lo tanto, el hombre que es prais es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. No sería justo decir que tal hombre tiene dominio propio total, porque tal cualidad rebasa la capacidad humana, pero sí sería correcto decir que él tiene esta cualidad, o el que tiene esta cualidad, vive totalmente bajo el control de Dios. Señor, haz tu voluntad en mi vida. Pablo dice en Romanos 7 que él no tenía control sobre la codicia, que él quería hacer lo bueno, pero sus miembros no lo hacían. Nosotros nos pasa lo mismo. Sabemos qué es lo bueno, sabemos cómo hacer lo bueno, pero no lo hacemos porque somos movidos por lo natural, por la carne, a hacer lo que es contrario a la ley de Dios. Siempre estamos desafiando la ley de Dios. Por eso tenemos que contemplar a Cristo y medirnos a nosotros según la estatura de Cristo. Y hacer lo que Dios nos pide: amarnos, soportarnos, tener paciencia, ser humildes, benignos, misericordiosos. Son todas virtudes que tienen que haber en los hijos de Dios. Así que esta es la segunda gran característica de un verdadero miembro de la iglesia. Es el hombre que está tan controlado por Dios que se indigna cuando debe indignarse. Cuando hablan mal de la iglesia, cuando hablan mal de los hermanos, uno se indigna, pero no se indigna cuando hablan mal de uno mismo. Porque estamos en todo enseñados por Cristo para soportar como Él soportó. Amén. La tercera gran cualidad del cristiano es la paciencia. Lo que la Reina Valera llama en otros pasajes longanimidad. En griego es macrotimia o macrotimía. Esta palabra tiene dos direcciones principales en su significado. Describe en el punto 1 el espíritu que nunca cede y que, porque soporta hasta el final, cosecha la recompensa. Uno es paciente hasta obtener el premio. Su significado se puede ver mejor por el hecho de que un escritor judío usaba esta palabra para describir lo que él llamaba la perseverancia romana, que no aceptaba nunca hacer la paz en condiciones de derrota. O sea, los romanos en la antigüedad no iban a firmar la paz a cambio de la derrota. Ellos, cuando ganaban, firmaban la paz con los derrotados, nunca en una situación que los dejara vulnerables, siempre en condiciones de superioridad. Esto era lo que había escrito un escritor judío. En sus grandes días, los romanos eran inconquistables o invencibles. Podía ser que perdieran una batalla o hasta la campaña, pero era inimaginable el que perdieran una guerra. Aún en el mayor desastre, nunca se les ocurría reconocer la derrota. La paciencia cristiana es el espíritu que nunca admite la derrota.
que no se da por vencido ante ninguna desgracia ni sufrimiento, por ninguna desilusión o desánimo, sino que persevera hasta el fin. La paciencia del cristiano, dice Santiago, es la que persevera. Sí, pero estoy pasando por necesidad, no tengo trabajo. Tu paciencia va a dar fruto, tu paciencia va a perfeccionar la fe que tenés. ¿Por qué? Porque no esperamos en nosotros, esperamos en Dios, esperamos en Cristo. Él es nuestra paciencia, Él es nuestra victoria, no nosotros. Macrotimia todavía tiene un sentido más característico que ese. Es la palabra griega característica para paciencia con las personas. Ay, 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 ay. Crisóstomo la describe como el espíritu que tiene poder para vengarse, pero no se venga. ¿Por qué? Porque voy a esperar a que mi hermano comprenda el mal que me ha hecho. Tengo la oportunidad de vengarme, me puedo vengar de eso que él me hizo, pero no lo hago. No lo hago por amor de su vida, no lo hago por amor de Cristo y no lo hago porque Cristo también me perdonó todo el mal que yo había hecho en mi vida anteriormente a conocerlo. Lightfoot la definía como el espíritu que se niega a la revancha. Usando una analogía muy imperfecta, diríamos que a menudo es posible ver a un cachorro y a un perro adulto y grande. El cachorro lo fastidia, lo mordisquea, le hace toda clase de perrerías, y el perro grande, que puede deshacerse de ese cachorro de un empujón, una patada o un mordiscón, soporta sus impertinencias con una dignidad inalterable. Y lo hemos visto, la naturaleza es sabia al mostrarnos esas cosas. ¿Quién no ha visto el cachorro mordiéndole la cola a la mamá, a la perra? O mordiéndole las orejas, o tironeándola, o empujándola, o ladrándola, y vemos la madre estoicamente la mira y deja que su cachorro juegue. A veces a nosotros nos falta eso, Nuestros cachorros juegan y nos fastidian, y enseguida sale nuestro carácter natural y lo sacamos largo. Obviamente que por ahí el animal se cansa, pero fíjense en que un perro grande no va a morder al cachorro, a menos que si el cachorro es de él. Quizás si es de otro sí lo muerda. Pero nosotros tenemos que mirar, tenemos que observar. Todo lo que Dios ha hecho es para enseñanza nuestra, para aprender y ver la gloria de Dios en cada una de las cosas que Él nos ha dado. Macrotimia es el espíritu que soporta todos los insultos y las injurias sin amargura ni queja. Es el espíritu que se puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. Lo que nos permite conocer mejor el sentido de esta palabra es el hecho de que el Nuevo Testamento se la aplica repetidas veces a Dios. Pablo le pregunta al pecador impenitente si desprecia la paciencia de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 4. En otro lugar habla de la perfecta paciencia que Jesús tuvo con él. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Pedro habla de la paciencia de Dios esperando en los días de Noé. Primera de Pedro 3:20. Dice que la tolerancia de nuestro Señor es para nuestra salvación. Segunda de Pedro 3:15. Si Dios hubiera sido un hombre, habría perdido la paciencia con todo el mundo por su desobediencia hace muchísimo tiempo. El cristiano debe tener con sus semejantes la paciencia que Dios tiene con él innumerables veces. Cuando Pablo pregunta, Dios tiene paciencia con vos porque todos los días estás tropezando, todos los días por no escuchar, por desoír, por no querer aplicar a tu vida las verdades de Dios. La cuarta gran cualidad cristiana es el amor. El amor, el amor. ¿Qué haríamos sin el amor de Dios? El amor cristiano era algo tan nuevo en el mundo antiguo que los escritores cristianos tuvieron que inventar una palabra nueva para definirlo, o por lo menos tuvieron que usar una palabra muy rara en griego, dándole un sentido totalmente nuevo. La palabra era ágape. En griego hay 4 palabras para amor.
Está el amor eros, que es el amor entre un hombre y una mujer, que incluye la pasión sexual. Está filía, que es el afecto cálido que existe entre los que comparten unas mismas circunstancias. Está storgé, que es la palabra que designa el amor de la familia, y está agape o ágape, que Reina Valera traduce por amor, aunque en ediciones más antiguas, siguiendo hasta la Vulgata, la traduciría por caridad. El sentido auténtico de ágape es una benevolencia a toda prueba. El tener ágape hacia una persona quiere decir que nada que esa persona haga o nos haga nos hará buscar para ella sino lo mejor posible. ¿No te hace acordar algo que hizo Cristo? A pesar de las circunstancias, lo mejor para mí, Él lo hizo. A pesar de que nosotros íbamos en contra de sus ordenanzas, en contra de su voluntad, Él lo dejó de lado para darnos lo mejor de sí mismo, y esto es la salvación, la vida eterna. Aunque nos perjudique e insulte, nosotros no sentiremos hacia ella más que amabilidad y benevolencia. Esto quiere decir que este amor cristiano no es meramente un sentimiento emocional. Este ágape es algo no solo de las emociones, sino también de la voluntad. Es la habilidad de mantener una buena voluntad inconquistable con los que no la tienen con nosotros, ni los que son amables, ni nos gustan, ni nos quieren. Ágape es esa cualidad de la mente y del corazón que impulsa a un cristiano a no sentir nunca ninguna malquerencia ni ningún deseo de venganza, sino a buscar siempre el mayor bien posible para todos, sean como sean. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Eso es lo que Dios hizo cuando se encarnó la palabra y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él vino a mostrarnos ese amor ágape a nosotros. Porque nosotros lo desobedecimos, lo desairamos muchísimas veces. Sin embargo, Él vino a darnos lo mejor de sí mismo. Y de estas 4 grandes palabras viene la quinta. Hay una quinta palabra. Hemos leído 4 virtudes. 4, perdón. La quinta. Se desprenden de estas 4. De la humildad, la amabilidad, paciencia y el amor. Desembocan en la quinta gran palabra, que es la paz. En el griego es eirene. El consejo y la exhortación urgente de Pablo son que los que lean su carta, en este caso estaba dirigida a los efesios de la ciudad de Éfeso, para los que leyeran su carta tengan un interés especialísimo en mantener la sagrada unidad que debe caracterizar a la verdadera iglesia. Esa sagrada unidad es en el vínculo de la paz. Para tener paz tengo que ser humilde, tengo que ser manso, tengo que tener paciencia y por sobre todas las cosas tengo que amar. Entonces, cuando estas 4 virtudes en mi vida empiezan a florecer y tengo dominio sobre mi carne a través de estas virtudes, entonces viene la paz. La paz empieza a gobernar alrededor de mi vida. La paz se puede definir como la debida relación entre las personas. Si yo no amo a las personas, no puedo tener paz con ellas. Si yo no soy manso entre las personas, no puede haber paz. Si yo no tengo paciencia con algunos, no puede haber paz. Si yo no soy humilde, me van a tener como un egoísta, egocéntrico, y no voy a poder tener paz. La paz se define como la debida relación entre las personas. Esta unidad, esta paz, debe ser para nosotros, ¿cómo puedo decirles? Una meta. Esta debida relación se puede conservar solamente de una manera. Cada una de las 4 grandes virtudes cristianas depende de la negación del yo. Cuando yo me empiezo a negar, ¿entienden? Mientras el yo
sea el centro de todas las cosas, esta unidad no podrá existir nunca plenamente. En una sociedad en la que el yo domina, las personas no pueden ser más que una colección desintegrada de unidades individualistas en guerra. Pero cuando el yo muere y Cristo se aposenta en su lugar en nuestros corazones, entonces es cuando se produce la paz. Entonces cuando empieza a vivir la unidad, que es la característica suprema de la verdadera iglesia cristiana. Amados, humildad, paciencia, mansedumbre, amor, para obtener paz. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando yo me niego, cuando Cristo empieza a crecer dentro de mí, cuando empieza a ocupar, primero tiene que ocupar el lugar que le corresponde, el centro de mi corazón. Cuando Él se entrona ahí, cuando el yo es descartado, cuando el yo muere, por eso muchas veces decimos, tenemos que ir a la cruz y morir, negarnos cada día. Jesús lo dice, niéguense cada uno a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo vamos a escuchar? ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo vamos a poner en práctica lo que Jesús nos demandó? A veces he escuchado decir que ya no son necesarias las escrituras. ¿Para qué escribir si la palabra está implantada en nosotros? Muchas veces somos tan ciegos o tan mezquinos que no somos capaces de leer esa palabra que está implantada en nosotros. Y es necesario leerla. Es necesario encontrar a Cristo en las Escrituras. Es necesario vivir como dicen las Escrituras. Y no estoy invalidando el Antiguo Testamento para nada. El Antiguo Testamento era la sombra y figura de lo que había de venir. El Nuevo Testamento es el inicio de la iglesia. Jesucristo vino a cumplir, no a abrogar. Él vino a cumplir. Si yo no obedezco los mandamientos, la ley moral de Dios, lo que Cristo vino a terminar fueron con los sacrificios. Ya no hay más sacrificio expiatorio, ya no hay más ceremoniales. Ahora lo que queda firme es la verdadera ley, la de la libertad, la ley moral. Pero esa ley moral está en el Nuevo Testamento también. Jesús mismo dijo, el que ama a Dios con todo su corazón, toda su mente, todas sus fuerzas, con toda su vida, y a su prójimo a sí mismo, ha cumplido con la ley. Ahí está el tema. Yo no le voy a robar a mi hermano, no le voy a mentir a mi hermano, no lo voy a engañar, lo voy a esperar, lo voy a perdonar. Si amo a Dios con todo mi corazón, ¿tengo que amar a mi hermano? La ley moral sigue siendo la misma, los mandamientos están ahí y están escritos en nuestro corazón. No robarás, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, no dirás en falso su nombre, no jurarás, no robarás, no matarás, no engañarás, ¿cómo que se dice? Se me fue la palabra. No deseará la mujer de tu prójimo. Todo eso se resumió en dos. La ley y los profetas están resumidos en Cristo. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Y estas virtudes vienen a completar eso. Si yo tengo estas virtudes, voy a amar. Voy a mirarme. ¿Por qué? Porque me voy a humillar, me voy a empezar a mirar a mí mismo. Y voy a poner todo eso a los pies de Cristo. Porque Él es la medida. Él es la estatura del varón perfecto. Después voy a ser manso. No me tengo que airar fácilmente. ¿Hay ocasiones en las que es necesario airarse? Sí. Cuando se meten con los pobres, cuando se meten practican las injusticias. Pero no cuando se enojan contra mí o cuando me agreden a mí. Ahí tengo que demostrar mi mansedumbre. Ahí tengo que exponer mi paciencia. Yo espero, Señor, porque sé que tú vas a obrar.
No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. Voy a amar como Cristo amó, sin mirar lo que hacen en contra mío, anhelando que ellos reciban el mismo bien que recibí yo. Eso es la salvación y la vida eterna. Y para que todas estas cuatro virtudes estén en mi vida y pueda sentir la paz que es de Cristo, porque Cristo es esas virtudes. Cristo mismo es las virtudes que yo les estaba nombrando. Es el mismo Cristo en nosotros. Y entonces viene sobre nosotros la paz de Cristo. Y empezamos a tener unidad. No solamente dentro de la congregación, entre las congregaciones, porque la iglesia es una. Y el Señor viene por una iglesia, no por muchas congregaciones. No somos partecitas individuales en guerra entre nosotros. Somos una iglesia. Como dice la palabra acá en Efesios, y la voy a leer para cerrar el versículo 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Que la paz de Cristo sea en tu vida. Gracia y paz. Nos vemos próximamente, sábado. Chao.